Madrid, finales de los 80. La ciudad estaba experimentando un renacimiento cultural y social tras la transición a la democracia. En las zonas menos privilegiadas, especialmente por la noche, Madrid podía ser un lugar inhóspito. Las calles estaban habitadas por personas sin hogar, muchos de los cuales eran víctimas de la crisis económica, la adicción a las drogas y el abandono social. Gente sin nada, ni siquiera un techo donde dormir, y mientras tanto, una sombra los acechaba. Un hombre, un monstruo, asesinó a un total de 11 personas entre 1987 y 1993. Alguien que dejó su huella sangrienta en las calles de Madrid, aunque lo que haría después con los cadáveres añadiría aún más terror a este caso. Hoy, en Yo Solo Lo Cuento, Francisco García Escalero, el mendigo asesino. El cementerio de la Almudena es uno de los más famosos de Madrid y de España. Es con 120 hectáreas el más grande de Europa Occidental. En él alberga a miles de personas que han dejado este mundo, permitiéndoles descansar en paz. Pero, ¿qué tiene que ver este cementerio con Francisco García Escalero? La respuesta es porque a 200 metros, en una zona de chabolas, nació el protagonista de esta historia, aunque también sería un escenario clave para sus posteriores crímenes. Conocido como el mendigo asesino o el matamendigos, nació el 24 de mayo de 1954. Sus padres eran un matrimonio de agricultores de Zamora que se instaló en Madrid. Ella era limpiadora en una empresa y él trabajaba en la construcción como albañil. Ambos intentaron dar una buena educación a Francisco, pero sus intentos fueron en vano. Sus vecinos se quejaban constantemente de las discusiones de la familia. Francisco tenía un hermano 2 años mayor que él y desde pequeño se obsesionó con visitar este cementerio, tanto de día como de noche. Esto marcó fuertemente su personalidad y su obsesión por la muerte. Aparte de esta costumbre, desde su nacimiento, Francisco siempre tuvo comportamientos extraños. Sufría frecuentemente impulsos suicidas y trató de quitarse la vida en múltiples ocasiones, tirándose contra coches que pasaban cerca de él, hasta que a la edad de 12 años uno de ellos lo atropelló, aparte de autolesionarse él mismo con golpes y cortes. Pues me veía yo muy raro, los coches me venían a atropellar, tenía pesadillas y alucinaciones. Además, estaba obsesionado con que los vecinos hablaban de él a escondidas y lo acosaban. Siempre fue un niño reservado, solitario y se sentía diferente a los demás. Él siempre estaba serio y era muy complicado verle sonreír. Debido a que sus padres se pasaban todo el día trabajando para sacar adelante a la familia, tanto él como su hermano tenían que ir solos al colegio Emilio Ferrari. Pero él prácticamente nunca acudía al colegio. Se solía quedar solo paseando con su patinete por el barrio, ya que no le gustaba jugar con otros niños. Cuando su padre se enteró de que no iba a la escuela y de sus comportamientos, le pegó una paliza, algo que sería habitual durante toda su infancia. En los años posteriores, su personalidad fue a peor. Una noche, en una fuerte discusión con su padre, se fue de casa y estuvo toda la noche en el cementerio de la Almudena pensando en quitarse la vida. Con 14 años, empezó a beber alcohol casi a diario, un hábito que intensificó su comportamiento aún más. Según él mismo dijo, se bebía 1 litro de vino todos los días. Por las noches, se dedicaba a andar él solo con un cuchillo mientras buscaba casas abandonadas para meterse en ellas. Se estimulaba a sí mismo mientras miraba a las parejas desde lejos. Un día desenterró 3 cuerpos del cementerio y los puso a su lado para que les hicieran compañía. Francisco utilizó esos ataúdes para dormir. Durante esas noches conoció muchas personas sin hogar, con los que se uniría para cometer sus delitos. Debido a sus intentos suicidas, en el año 1970, con 16 años, empezó a ingresar en varios centros psiquiátricos. Con esta edad, consiguió trabajo como repartidor y empezó a salir con una chica, pero esta relación fue muy breve debido a sus comportamientos. Además, Escalero empezó a cometer robos con los que se sacaba algo de dinero. En uno de ellos, robó una moto. Debido a esto, fue detenido horas después en casa de sus padres y lo metieron al reformatorio. Cuando salió en 1973, con 19 años, siguió con sus delitos. Esta vez, agredió sexualmente a una mujer en el cementerio de la Almudena cuando atacó a una pareja. Al hombre le golpeó
y lo ató para obligarlo a ver la agresión. Cuando terminó, se dio a la fuga y fue detenido poco después. Por este hecho, Escalero fue condenado a 11 años de cárcel. En prisión, fue un preso modelo. Nunca se metía en problemas y hacía todo lo que le decían. Sin embargo, sus problemas mentales empezaron a agravarse. Comenzó a escuchar voces y su comportamiento se volvió cada vez más preocupante. Empezó a tener delirios. Siempre estaba solo y los presos no querían estar con él porque lo veían inquietante y extraño. Según él mismo comentó, cogía los pájaros y animales muertos que me encontraba y los llevaba a la celda. Me sentía más a gusto. Durante su estancia en prisión, se hizo un tatuaje con una tumba de color azul que decía: «Naciste para sufrir». En una entrevista con el conocido periodista Jesús Quintero, en la que lo visitó en la cárcel, podemos hacernos una idea de los problemas mentales que padecía Escalero. ¿Matar es fácil? ¿Matar? Pues no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque había algunas víctimas que no se morían así al momento. Ellos descubrieron que eran nada más que 10. Porque una de las víctimas no murió. Que a lo mejor sí puede haber sido 14. Es que yo no estoy seguro tampoco. La llevé y luego la maté, la corté la cabeza. A uno le cortaste la cabeza, ¿qué más cosas hacía? Le corté la cabeza y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí. Y mordí un trozo. Mordí un trozo. Y se escapó una mujer. Y ya no lo encontró, ¿no? No lo encontré. ¿Una mujer mayor? Mayor. Siempre eran personas mayores. Yo no iba por los pensamientos de la edad ni nada de eso. ¿Piensas en la muerte? ¿La muerte? ¿Piensas en la muerte? Pues sí. Sí. Sí pienso, sí. ¿Y cómo te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida. Una persona que tenía que acabar mal, como me ha pasado. Tenía que acabar mal. Tenía que acabar mal. Sí, yo sabía que tenía que acabar mal. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque me había hecho muy raro. Los coches me venían a atropellar. Tenía pesadillas y alucinaciones. El 1 de julio de 1984 salió de la cárcel con 30 años. Escalero fue a casa y descubrió que su padre no podía caminar. Intentó ayudar en casa todo lo que pudo y quiso sacarse el carnet para trabajar como camionero, algo que no se le permitió debido a sus antecedentes penales. Sus problemas mentales, sus antecedentes y un futuro cada vez más desalentador hicieron que Escalero se convirtiera en el mendigo asesino. En marzo de 1985 fallece su padre y él se separa completamente de la familia. Comenzó a mendigar por las calles en las que empezó a beber cantidades enormes de alcohol, algo que hizo que ni él mismo se reconociese. Las voces en su cabeza se intensificaron. Él mismo comentó que lo alentaban a matar personas y a ir a los cementerios. Llegué a pensar que un espíritu se había metido dentro de mí. Francisco comenzó a juntarse con otros mendigos. Muchos de estos le insultaban y se metían con él por su comportamiento. Aunque todas estas peleas se quedaban en poco más que insultos y algún golpe aislado. Su primer asesinato se produjo en agosto de 1987. La víctima se llamaba Paula Martínez, una prostituta toxicómana a la que drogó, apuñaló, le cortó la cabeza y finalmente la violó post-mortem. Sus restos aparecieron carbonizados ese mismo mes en las afueras de Madrid. Se confirmó que Francisco Escalero practicó tanto la necrofilia, aunque esto solo lo hizo con mujeres, como la zoofilia, además del canibalismo. Su modus operandi y su perfil de víctimas era siempre el mismo: personas sin hogar a las que nadie iba a echar de menos. Aunque él no pensaba en eso, su impulso era matar a esas personas sin ningún tipo de plan establecido. Tenía predilección por lugares religiosos para cometer sus actos, como iglesias o cementerios, siendo el de la Almudena su lugar favorito. Solía coger cualquier objeto, como alguna piedra o cuchillos, y cuando sus víctimas ya estaban muertas, las violaba si eran mujeres y los mutilaba de diferentes maneras. Luego
cogía cartones o colchones viejos y los calcinaba. Se convirtió en uno de los mayores asesinos en serie de la historia de España y nadie tenía la mínima sospecha de sus crímenes. Ese mismo año estaba con otro mendigo, Mario Román, con quien solía pedir limosna para comprar alcohol. Un día fueron a dormir al cementerio de la Almudena. Francisco se despertó, cogió una piedra y le golpeó salvajemente la cabeza. Después sacó su navaja y la apuñaló hasta la muerte. A raíz de esto, lo colocó al lado de la fogata que había hecho y se quedó durmiendo como si nada hubiera pasado. En todos sus crímenes, Escalero culpó a las voces en su cabeza por ordenarle cometer los asesinatos. Un día después del asesinato de Román, prácticamente no recordaba lo que había hecho, debido a la cantidad de alcohol que había bebido. En esa época, llegaba a beber más de 4 litros al día. Esto, con total seguridad, fue lo que más influencia tuvo en su comportamiento y lo que agravaron sus problemas mentales. Decía que cuando se miraba en los espejos no se reconocía. El 11 de noviembre mató a otra indigente, prostituta llamada María, a la que solicitó sus servicios. Este la llevó a una furgoneta abandonada en la calle Alcalá, sacó un cuchillo y ejecutó a su tercera víctima. Escalero le cortó la cabeza como a Paula, la puso en una bolsa, le prendió fuego a la furgoneta y estuvo varios días paseando con su cabeza por las calles de Madrid hasta que la tiró en un pozo en la avenida Arturo Soria. A Juan Cámara Baeza lo cosió a puñaladas en 1988. A Ángel Heredero Vallejo le golpeó en la cabeza, le cortó las yemas de los dedos y lo decapitó cerca de unas vías del tren al año siguiente. Esto de cortarle las yemas de los dedos fue algo muy frecuente en sus crímenes. A Julio Santiesteban le cortó el pene y se lo puso en la boca en mayo de 1989. Además de sus víctimas, Escalero fue al cementerio de la Almudena en repetidas ocasiones para profanar tumbas y tener sexo con los cadáveres. En varias ocasiones lo pillaron haciendo estas prácticas y lo ingresaban en hospitales psiquiátricos, pero volvía a salir al poco tiempo. Lo que la policía no se imaginaba es que tenían delante un monstruo que había cometido crímenes de las maneras más violentas. Juan José Carrasco fue uno de los forenses que trató a Francisco y dijo que su mayor problema era que no estaba ingresado ni estaba recibiendo tratamiento. También afirmó que Escalero es un fracaso estrepitoso de la sociedad en general y más en concreto de sus instituciones, porque no han sabido o no han podido detectar, prevenir o poner los medios para evitar estos hechos. En múltiples ocasiones explicó a los médicos que tenía la necesidad de matar, pero nadie lo creyó. Incluso les dijo en las tantas veces que lo ingresaron que había matado a alguien. Su última víctima fue Víctor Criado Martí, de 34 años, un compañero del psiquiátrico al que golpeó con una piedra y quemó su cadáver con periódicos. La realidad es que en esa época, y podemos decir que en la actual también, el problema para prevenir este tipo de asesinatos provenientes de enfermos mentales todavía no está erradicado completamente. En el canal tenemos casos de este tipo como el de Adam Lanza en 2012, cuando masacró a más de 20 niños en la escuela primaria Sandy Hook, y el de Thomas Matthew Crooks, el hombre que intentó asesinar a Donald Trump. La conclusión es que fue detenido y acusado por asesinato porque él mismo confesó los hechos. En septiembre de 1993, en uno de sus intentos suicidas, Escalero se abalanzó sobre un coche en la carretera del Colmenar y fue ingresado en el hospital Ramón y Cajal. Por este hecho, se rompió una pierna. Aquí fue cuando confesó todos sus crímenes. Les dijo a las enfermeras que aquellas voces no lo dejaban vivir y que ya no podía aguantar más, suplicando que llamaran a la policía para que lo detuvieran. Las enfermeras, horrorizadas, llamaron a las autoridades y finalmente Francisco García Escalero fue detenido, poniendo fin a su reinado de terror. Escalero reveló a los psiquiatras todos los detalles de sus asesinatos, o por lo menos de los que se acordaba. Se descubrió, gracias a Ernesta de la Oca, una mujer de 45 años y superviviente de sus asesinatos, que no actuó solo en todos sus crímenes. Esta es la mujer de la que habla Escalero en la entrevista con Jesús Quintero. Fue ayudado en algunos de sus crímenes por Ángel Serrano, otro mendigo, al que también asesinó golpeándolo hasta la muerte. El 1 de junio de 1993, 3 meses antes de su arresto, ambos violaron a Ernesta, la apedrearon y la dieron por muerta. Esta escapó y los denunció.
Después de todos los análisis psiquiátricos que se le hicieron, concluyeron que padecía esquizofrenia, alcoholismo crónico, manía depresiva y necrofilia. Finalmente, Escalero fue declarado culpable de 11 asesinatos por la Audiencia Nacional de Madrid, aunque fue absuelto debido a sus enfermedades mentales. Pasó el resto de su vida en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, ya que la única manera de que quedara libre era por informe positivo de los médicos, algo que nunca sucedió. El 19 de agosto de 2014 murió con 60 años cuando se atragantó con el hueso de una ciruela. Francisco García Escalero quedará grabado en la historia criminal de España como símbolo de lo más oscuro de la naturaleza humana. Un hombre cuya mente perturbada lo llevó a cometer actos inimaginables, dejando un rastro de dolor y muerte en su camino. Sus crímenes nos recuerdan que en las sombras de nuestras ciudades pueden acechar los más oscuros horrores, pero también nos desafían a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad. Mientras estaba escribiendo este guión, un hombre de 20 años ha sido detenido por asesinar con varias puñaladas a un niño de 11 mientras jugaba al fútbol en Toledo. Se ha confirmado que el asesino tenía un 70% de discapacidad mental. Una vez más, se ha cometido un crimen por una persona enferma, y si las instituciones responsables no hacen nada para prevenirlo a tiempo, tener claro que seguirán ocurriendo. Esta es la historia de Francisco García Escalero, el mendigo asesino. Os invito a suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo. Hasta la próxima.